Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Fíjense que ayer, para mi disgusto y de muchos mexicanos que estamos enterados de cómo el jefe nato de las Fuerzas Armadas de este país, que es el presidente de la República, utiliza la fortaleza jurídica de la Secretaría de Defensa Nacional para llevar a cabo una atrocidad jurídica. Resulta que ayer Gerardo Carrasco, que es abogado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y portavoz del colectivo #NoMásDerroches, manifestó su preocupación de que la Secretaría de la Defensa Nacional hubiera reclasificado a la base militar de Santa Lucía como una instalación estratégica para la seguridad nacional, sin serlo, como una forma de respuesta a los amparos que este propio colectivo ciudadano ha interpuesto en contra de la construcción de esta propuesta del aeropuerto Felipe Ángeles, este capricho presidencial. Estoy en comunicación con Gerardo Carrasco, abogado de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y este colectivo #NoMásDerroches. Gerardo, nuevamente te saludo y gracias por tomar esta comunicación. Querido Pedro, buenos días, un saludo al auditorio. Pues ahora sí que el presidente echó un recurso a volar de va porque va y me canso ganso, y pone a la Secretaría de la Defensa Nacional, pienso, en un entredicho que puede arriesgar a la propia Secretaría y a su departamento jurídico a caer en una pifia jurídica cuando se está tratando de proponer que un enclave como un aeropuerto sea reducto de la seguridad nacional cuando la intención es dar un servicio a millones de pasajeros en un aeropuerto normal. Yo me imagino que tú lo ves como abogado con la imposibilidad de que esto proceda ante la solicitud de la Sedena para que un juez determine que todos los amparos por ustedes promovidos sean sobreseídos, sean hechos a un lado y con ello se ignore a la justicia civil en México. Mira, Pedro, estamos en términos jurídicos, no lo pudiste haber dicho mejor, en términos jurídicos estamos ante un auténtico desvío de poder. Es decir, se están utilizando herramientas que se encuentran en las leyes para obtener algo ilegal, que es la sustracción del cumplimiento de órdenes judiciales que han venido dictándose por parte de nuestros jueces y magistrados. Déjame también ser muy claro en que no se está declarando únicamente como instalación estratégica la base aérea de Santa Lucía. Se está declarando con el pretexto únicamente de tirar estos amparos que se han venido otorgando, estas suspensiones de amparos que se han venido otorgando, se declaró todos y cada uno de los bienes de la Sedena en México como instalaciones estratégicas. Todos los bienes, equipos, inmuebles, es decir, cualquier vehículo, por ejemplo, de la Sedena, ya es una instalación estratégica. Únicamente para tratar de sobreponerse a los derechos humanos que establece nuestra Constitución. Entonces, esto es únicamente, Pedro, una crónica de una maniobra ya anunciada, y esto obedece únicamente a los amparos a las suspensiones de amparos que se han venido otorgando. El 20 de agosto se dicta una suspensión definitiva en un juicio a mi nombre, en contra de la autorización de impacto ambiental del proyecto de aeropuerto Felipe Ángeles. El 23 de agosto, el presidente en mañanera anuncia que va supuestamente a poner por delante el interés de la nación a través de un recurso, y el 29 de agosto el Consejo de Seguridad Nacional, bajo las órdenes del señor presidente, declara todos los bienes de la Sedena como instalaciones estratégicas en México. Y unos días después, abiertamente mintiendo en juicio, el gobierno federal le dice al juez que está en riesgo la soberanía de la nación, que no se pueden desplegar tropas ni realizar operaciones militares en Santa Lucía, y que además está en riesgo la implementación del plan DN3 en caso de desastres naturales, y que por lo tanto deben revocar las suspensiones. Cuando esto dicta mucho de la realidad, Pedro, lo que dictaron los jueces
respecto al aeropuerto de Santa Lucía, pues únicamente es, oigan, no pueden construir en este momento el aeropuerto civil internacional, hasta tanto y en cuanto yo me encuentre en posibilidad de analizar si la cancelación de Texcoco y el proyecto alternativo de Santa Lucía es la mejor decisión para todos los mexicanos. Pero se trata de abusar de los argumentos y de decir que en realidad casi el país militarmente está paralizado únicamente porque se está poniendo por encima los derechos humanos, por encima de cualquier interés o capricho político. Entonces, estamos ahorita muy preocupados y ocupados en defender esta causa y sobre todo en tratar de demostrarle al juez de distrito que esto no procede. Lo digo con mucho respeto, Pedro, pero quiero también ser muy enfático. No estamos en los Estados Unidos de América, donde existe una Patriot Act, que sí, ahí sí en el derecho norteamericano pone por encima la seguridad nacional respecto de cualquier derecho humano. En México, y cualquier persona del auditorio puede bajar de Google la ley de seguridad nacional y leer el artículo 4, donde establece que el respeto a los derechos humanos y las garantías para su protección se encuentran por encima de cualquier cuestión legal, que es un principio rector de la seguridad nacional en México. Entonces, los argumentos son improcedentes, se está diciendo mentiras abiertamente en juicio, en lugar, Pedro, de enfocarse en simplemente obtener los permisos y estudios necesarios para construir este aeropuerto Felipe Ángeles. Es de que el antecedente a nivel nacional es pésimo y la señal que se da a nivel internacional pienso que debe de también encender focos rojos en las agencias federales de aviación que regulan a la aviación internacional, por un lado. Y por otro lado, ¿bajo qué argumento pueden sostener que un aeropuerto que va a dar servicio, supuestamente, en caso de que se pudiera construir, a la población civil, tanto nacional como internacional, es un enclave prioritario para la seguridad de la nación? Un aeropuerto común y corriente como cualquier aeropuerto del mundo. Yo no conozco un aeropuerto en el mundo a nivel civil que tenga estatus de un enclave de seguridad nacional en cualquier nación del mundo, ni siquiera en regímenes comunistas. Pero aquí en México se le da esta figura y me preocupan dos cosas. Una, que la Sedena debe de tener un departamento jurídico que pudo haber analizado esto antes de proponérselo a un juez, y dos, un departamento jurídico en la Presidencia de la República que aparentemente ignora que esto se desecha pues por el solo hecho del planteamiento. Esto se cae solo, Gerardo. Mira, fue el propio director jurídico de la Sedena, el general brigadier Miguel Carrasco, el que le solicitó el 28 de agosto al Consejo de Seguridad Nacional que hiciera esta declaratoria general. Y es esta misma persona que se supone que es abogado, el que ha estado aduciendo todos estos argumentos legaloides ahora en los juicios de amparo. Entonces, bien lo dices, ni siquiera el aeropuerto José Martí de La Habana tiene esta categoría. No la tiene. Y bueno, estamos únicamente viendo cómo los argumentos se caen por su propio peso. La propia ley de aeropuertos, Pedro, la propia ley de aeropuertos que se refiere a los aeródromos civiles, indica que no puede operar ni construir un aeropuerto alguna persona que no es una persona moral, constituida bajo las leyes del derecho mercantil y que cuente con un título de concesión. La Sedena no es una persona moral. La Sedena no cuenta con un título de concesión, pero aún así se trata de facto de forzar las cosas y que sea la propia Sedena la que ilegalmente construye ese aeropuerto civil internacional. Y se puede llegar a decir por parte del gobierno que también va a ser mixto porque hay operaciones militares. Bueno, hay operaciones militares normalmente en cualquier aeropuerto de México. Sí. Del aeropuerto Benito Juárez despegan aviones de la Policía Federal, despegaba el TP-01 y todos estos son aviones de la Fuerza Aérea. Claro. Realmente no se sabe qué se pretende ahora establecer bien a bien en la base aérea de Santa Lucía, pero lo que sí es que estamos frente a argumentos engañosos únicamente para tratar de sustraerse de la acción de la justicia este tipo de procedimientos. Déjame poner un ejemplo al absurdo, Pedro, pero bastante ilustrativo de qué es lo que podría pasar
en caso de que el juez sostenga que son válidos estos argumentos. Se puede llegar a decir que ahora el bosque de Chapultepec, por ejemplo, pertenece a la Secretaría de Defensa Nacional para construir ahora el aeropuerto en ese lugar sin permiso, dictamen o autorización o estudio alguno. Y ningún mexicano va a poder ampararse y pedir y exigir que se respeten sus derechos humanos por este precedente bastante preocupante que puede llegar a generarse por parte del juez quinto distrito en materia administrativa, que se llama Juan Carlos Guzmán Rosas. Fíjate que el solo hecho de que se reclame para este enclave de Santa Lucía una exclusividad como un punto estratégico para la seguridad nacional, en el momento en que ese aeropuerto se convierte al servicio civil, de un aeropuerto civil, entonces deja de generar aquello para lo que se le dio la posible inmunidad y se convierte no en un aeropuerto estratégico para la defensa de la soberanía del país, se convierte en un aeropuerto, punto. Y esto le quita absoluta legitimidad a todo lo que están argumentando en un principio, porque detrás de su solicitud hay una segunda intención que nada tiene que ver con esto de la pretendida seguridad nacional, que no tiene nada que ver con Santa Lucía, un aeropuerto que ha operado por 70 años sin ningún problema y que podría operar per secular seculorum, a menos de que le traten de dar esta figura para poder construir algo que está extralegalmente propuesta su construcción. Y Pedro, ahí el asunto es que este aeropuerto está funcionando. La Secretaría de Defensa Nacional dice, en este momento me pueden obstaculizar mis actividades militares. Hazme el favor. Cosa que no es cierto, tan solo el ejemplo del 16 de septiembre, donde las aeronaves salieron de ese aeropuerto y lleva años haciéndolo. Bueno, la crítica ha sido esa. 70 años lleva. Es un aeropuerto viejo que ha servido exclusivamente para maniobras militares. De ahí salen los aviones para el DN3, por ejemplo, de ahí sale para trasladar también a los reporteros cuando hay algún tipo de decomiso de drogas. Nadie obstaculiza absolutamente nada de esto, pero sí se advierte por parte de la Sedena. Bueno, nada más para cerrar esta conversación, Gerardo, tiempos de resolución, ¿tienes alguna idea? Mira, el día de hoy estaba señalada la audiencia donde el juez Guzmán Rosas iba a resolver al respecto, pero se solicitaron pruebas adicionales por parte de nosotros. En concreto, se ofreció una inspección judicial en las instalaciones de la base aérea de Santa Lucía para que pueda corroborar el juzgado que en realidad se están realizando operaciones con toda normalidad, ¿no? Si fuera cierto que están paralizadas las operaciones militares en Santa Lucía, pues ¿de dónde creen que despegaron los aviones, los 74 aviones para el desfile del 16 de septiembre, ¿no? Entonces se está tratando de corroborar todo esto en juicio, entonces es posible que esta audiencia sea pospuesta, Pedro, para la siguiente semana. Y sin embargo, con toda certeza podemos saber mañana en la mañana qué es lo que resolvió el juez al respecto. Estaremos en comunicación contigo, Gerardo. Agradezco y respeto tu postura legal, la del conglomerado civil que representa, los conglomerados civiles que representas, y sobre todo la base en la justicia y en la legalidad que argumentan tus dichos y tus presupuestos jurídicos. Esto le da legitimidad a la razón, al entendimiento, a la justicia, a la ley y cualquier otro tipo de situación que fuera adversa a la postura de hashtag no más derroches es totalmente fuera de la ley y aquí estaremos para denunciarlo en caso de este atropello, de que este atropello se consolidara. ¿Qué esperamos? No sea el caso. Pero en fin, estaré pendiente contigo, Gerardo, y gracias por tomar esta comunicación. Aprecio mucho tus palabras, Pedro, y la comunicación y la oportunidad de informarle a todo tu auditorio y estamos siempre a sus órdenes, lo saben, para seguir comunicando al respecto. Gracias por tu presencia aquí, gracias y buenos días. Qué atropello, Dios mío. Vamos a hacer un corte.